desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia. Buenas noches. Buenas tardes para ustedes. Tardes para nosotros. Pero bueno, pues vamos, nos hemos quedado en el día 28º. Estamos viendo los mensajes de Jesús al alma niña en Cuaresma, de una gota de sangre. En estos mensajes, Jesús nos empieza a explicar todo lo que nos está pasando y todo lo que interiormente hacemos y cómo podemos remediarlo. Así que, ¿qué le parece, Jesús, si iniciamos con la oración, la pequeña oración de cada día? Claro. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame y libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname y mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. 28º día. Estaba aquí pensando en ti. Viniste. Quedémonos juntos hasta la noche. Lo primero que dije, ordené que la luz resplandeciera y así fue. Luego separé la luz de las tinieblas y fue cosa muy buena. En mi creación todo fue hecho con equilibrio y precisión. Así el tiempo y el espacio y toda vida hasta llegar a mi criatura tan amada y deseada. Nunca hice, ni dije, ni di nada a medias. O llamé a la existencia o no creé para nada. Nada era imperfecto. ¿Desde cuánto tiempo te veo vagando incierta, pequeña alma, acá y allá, sin saber a dónde ir? Ya no te creeré, yo no te creé así. No eres feliz, pero no lloras. No estás triste ni angustiado, pero tampoco sonríes. Cualquier realidad o emoción, afecto o problema, dolor o sufrimiento te pasa al lado y resbala sobre tu piel como si fuera agua y jabón. No te enojas, pero nunca estás tranquilo ni sereno. Te comportas con normalidad. Miras el mundo y vives entre ignorarlo y olvidarlo. A veces te das cuenta y también notas que a tu alrededor hay tantas personas que viven, hablan, piensan, son alegres y felices o están tristes y angustiadas. Escuchas algo, pero sigues impasible. Dices que estás tranquilo y que no le haces daño a nadie, pero yo te digo que estás muerto y ni lo sabes, no lo notas porque eres demasiado vago. Pequeña alma mía, eres un alma tibia y perezosa. No eres ni caliente ni frío. Vives flotando en tu propia vida, mirando perezosamente hacia arriba o distraídamente la vida de los demás y de toda la realidad del mundo. Para poderlo ver. Deseo ayudarte y dejo caer una gota de mi sangre sobre tu tibieza. No lastimas a nadie, pero tampoco te dejas lastimar por amor. Por el amor, ¿no sabes dar? Nada, porque no tienes nada que dar. El desierto es más rico que tú. Eres un árbol lleno de hojas, pero sin frutos. Parece hermoso, pero no da absolutamente nada de sí mismo. Toda apariencia, algo que decora, pero que no perfuma. Una vez que encontré uno exactamente así, era solo un árbol lleno de hojas grandes, pero no fue capaz de darme nada. No tenía ni un solo fruto y yo tenía hambre. No lo saqué por eso, sino porque quería enseñar a los míos que el amor y la fe no tienen estaciones propicios. Hay que estar siempre listos para hacer milagros. No seas como él. Tú eres mucho más que un árbol sin fruto. Eres un alma que salió de mí y para salvarte yo he muerto en la cruz. Si tengo hambre de amor y de almas, no puedo esperar tu estación propicia. Alma mía, tú debes estar lista para darme de comer con obras de misericordia y de amor verdadero, atraerme almas para que no se pierdan y no mueran para siempre. Por eso te he llamado a mí, te he salvado y amado. Yo he muerto en la cruz, no para que tú hagas lo mejor que puedas, sino para que tú puedas y sepas hacer milagros. Puedo aceptarte tibio y perezosamente resignado a no ser ni blanco, ni negro, ni caliente, ni frío. Deseo ayudarte, pequeña alma mía. Dejo caer una gota de mi sangre desde la misma cruz para que puedas despertar de tu sueño espiritual. Estás ebrio de mediocridad. Quiero hacerte despertar y abrazar el amor, contagiarte de él y con la alegría enfermarte de amor.
pero luego sanarte de tu muerte, lo que te llevas dentro como protección, pero que solo es un infierno sin llamas que vives todos los días, una corteza malsana que se protege de las emociones porque les tienes miedo, no sabes administrarlas dentro de ti, no sabes cómo exponerte y temes el dolor. Déjate liberar, renace, abre tu corazón y tu alma a la luz del amor que quiere amar y ser amado en ti. Si sufrirás, paciencia. Amando es imposible no sufrir. Amando es imposible no ensuciarse con el fango del sufrimiento y de la vida, con tus pecados y los de tu hermano. Yo subí al Calvario y me caí tantas veces, me ensucié todo, además de los latigazos y otras cosas, pero es el camino de quien ama, y al final me clavaron y morí. Si piensas escapar del sufrimiento y del dolor con tu mediocridad, tus medias tintas y las medias temperaturas de tu corazón, estás muy equivocado. Sufrirás de todos modos, pero no hallarás ningún consuelo en tu padecer. Yo he resucitado y he vencido por amor a ti. Así que ven conmigo. Dejo caer una gota de sangre, pequeña alma, para bendecirte con tanta ternura desde esta cruz donde yo estoy y desde la cual quisiera verte ser santo. Más aún, quisiera verte hacer el mayor milagro, el del amor verdadero, fuerte, vivo y entregado a todos. Enciéndete, pequeña alma, vuélvete roja como el fuego de mi corazón, como una gota de mi sangre, como un beso para ti. Amén. Pues se puede decir en 2 palabras o en muchas palabras. Son las dos conductas que podemos tener, a las que podemos aspirar. O estar ausentes de Dios, indolentes, que todo nos da igual, la tibieza, o tener en cuenta lo que Dios quiere de mí. La tibieza es pues el alma muerta, ni siente ni padece, ni frío ni calor. Es una actitud de indolencia, de pasividad, de dar igual todo. Esto es una desgracia para aquella persona que lo sienta así, porque está muerta en vida. El Señor nos lo dice con claridad. Cuando una persona no vibra, cuando una persona no siente, cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona no es consciente de que está obrando mal, es que ha perdido la conciencia. Nuestro Señor Jesucristo le decía a María Valtorta que el peor signo de los últimos tiempos, lo que más se iba a dar o lo que más iba a imperar en el mundo, era la pérdida de la conciencia. No distinguir el bien del mal. Da igual todo. No sabe si mata o espanta. Ocurra lo que ocurra, se cae en la actitud de la pasividad. Estas almas muertas hemos de dedicarnos con mayor intensidad. La segunda actitud que dice el Señor es la actitud activa, es decir, nos dice con claridad meridiana que tenemos que hacer milagros. Cualquier persona ajena al conocimiento, a la divina voluntad, puede decir, esta es una manifestación herética. Pues nada más lejos de la realidad. Aquí el Señor nos está diciendo, después de escribir esta actitud del alma muerta, nos está diciendo que hemos de abrir los ojos y hemos de empezar a saber lo que somos, de lo que hemos sido dotados. Que con lo que hemos sido dotados tiene que valerse de nosotros nada más y nada menos que para liberar las almas de la condenación.
Esa enseñanza que es tan popular, tan conocida, de San Luis María Guión de Montfort, cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos, aquella manifestación de la Madre de Dios que dice en la Sagrada Escritura que estamos marcados o que están marcados ya desde el principio en la frente, pues son aquellas personas que se han dispuesto a servir a Dios porque para eso nos creó. De manera que aquí describe el Señor las dos actitudes, la del alma muerta y la del alma que tiene la obligación de contribuir para liberar almas de la condenación. Aquí el Señor nos está hablando de la divina voluntad en su esencia. Comentábamos hoy en las horas de la pasión que el objetivo del Señor siempre es el mismo, almas, siempre dice lo mismo, solo quiero almas. Aquí vuelve a recordarlo el Señor. Parece mentira que en las horas de la pasión lo diga en un sentido y aquí lo diga con total sencillez. El Señor nos está dando a conocer qué quiere de nosotros, qué hemos de hacer, para qué hemos sido creados. Nos recuerda que hemos sido un alma, que hemos salido de Él, que ha muerto por nosotros para salvarnos, que tiene hambre de amor y de almas, que tenemos que estar listos para darle de comer con obras de misericordia y de amor verdadero. Pero sobre todo nos dice, debemos estar listos para traerle almas para que no se pierdan y no mueran para siempre. Y nos lo dice rotundamente, por eso te he llamado, a mí te he salvado y amado. Yo he muerto en la cruz, no para que tú hagas lo mejor que puedas, sino para que tú puedas y sepas hacer milagros. Y aquí me quedo. Y sepas hacer milagros. No es un comentario herético, es manifestar lo que el Señor nos está diciendo. Que sepamos hacer milagros. ¿Qué mayor milagro puede haber que liberar un alma de la condenación? Hoy el Evangelio nos habla de aquel paralítico, ¿verdad? Que no podía entrar en la piscina. Bueno, pues, ¿qué mayor milagro puede haber que liberar un alma de la condenación? Cualquiera que lea esto así, dice, ¿qué querrá decir el Señor? De que hagamos lo mejor que podamos y que sepamos hacer milagros. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer milagros? Pues en el momento en que nosotros empezamos a tener conocimiento del don de la divina voluntad, que el Señor narra a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de Cielo. Cuando nos da a conocer que Él, con la don naturaleza, pagó por nuestros pecados con los sufrimientos internos y externos, que tuvo que pagar los pecados de la carne con sufrimientos del cuerpo, que tuvo que dejarse poner la corona de espinas y quitar hasta en 3 ocasiones para poder pagar por los pecados de la soberbia y del pensamiento. Pero que ahora el Señor nos dice que su cuerpo ya está glorificado, que su cuerpo ya no sufre, y que para poder seguir redimiendo al hombre, al no tener ahora
una humanidad de la que valerse, al ya no ser Dios y hombre verdadero, porque su cuerpo está glorificado, ahora nos recuerda que al estar unidos a Él, a ser nosotros templos del Espíritu Santo, si nosotros lo permitimos, Él se valdrá de nuestra humanidad para que con su divinidad vuelva a estar presente en la tierra con su naturaleza divina en compañía con nuestra naturaleza humana, volverá a producir los mismos efectos y frutos que produjo cuando estuvo entre nosotros. Se puede decir más alto, más claro no. Es lo que él llama alma víctima, aquella que se dispone a dar su humanidad al Creador para que el Creador se valga de la humanidad de la criatura y poder seguir el Señor, liberando almas de la condenación, a continuar la redención. Más hoy que nunca, que hay una perversión generalizada en el mundo, porque en aquella época, en la época de la pasión del Señor, la población mundial era muy reducida, ¿verdad? Hoy, no sé si son 6.000 millones de personas que somos, hay tal grado de perversión, abunda más que nunca, más que en Sodoma y Gomorra. Ahora es un Sodoma y Gomorra universal. Si en aquellos momentos el Señor hizo llover para exterminar el mal de la criatura, después con la subida de Jaén en Israel, el Señor en estos momentos nos está pidiendo, a través del conocimiento de la divina voluntad, de la pasión del Señor, hoy lo leíamos en las horas de la pasión, que el Señor nos está enseñando a unirnos a Él, a unirnos a su divinidad. Nosotros ponemos el instrumento en medio, que es nuestra humanidad, y Él pone su Espíritu Divino para que ambos juntos puedan seguir llevando a cabo el milagro de los milagros, como nos dice aquí, liberar almas de la condenación, porque ese es su único objetivo, porque un alma que se condena es irrecuperable. Todo lo demás sí, el alma que se condena no se puede recuperar. Esa es la eterna lucha del Creador con la criatura, evitar su condenación. Hay que ver el sufrimiento que tienen los padres cuando un hijo tiene un problema, cuando un hijo sufre, cuando un hijo desaparece, cuando un hijo es violado, cuando un hijo es asesinado. Hay que ver lo terrible que puede llegar a ser. Bueno, comparémoslo con lo que puede representar para Dios ver que se están exterminando almas condenándose sin remedio. El sufrimiento que tiene que tener el mismo Dios del exterminio de almas porque han caído en la ceguera espiritual y se están hundiendo. Pero nos está enseñando para que nosotros nos dispongamos y Él pueda rescatar las almas de la condenación. Nos lo está dando a conocer y yo quisiera recordar a las personas que ya conocen el libro del cielo y a las que no lo conocen para que lo conozcan, de un mensaje que es escalofriante para que lo tengamos en cuenta. En el libro del cielo, número 31, apartado 11,
octubre 16 de 1932. El Señor le viene a decir en síntesis a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que la criatura, cuando se dispone para vivir en unidad con Él, se arma su potencia y se forma la naturaleza divina en la voluntad humana. Es decir, lo que veníamos diciendo hace instantes. Nosotros somos una humanidad, la que ya Jesús no tiene. Jesús es espíritu divino, intangible, pero tiene toda la potencia creadora, la inteligencia divina y la potencia santificadora del Espíritu Santo, la Sacrosanta Trinidad. Ello quiere unirse a la criatura. Tú debes saber que cuando la criatura se dispone a hacer un acto en mi voluntad, a unirse a mí, ella arma su potencia, forma naturaleza divina en la voluntad humana. Hay que profundizar en esto. En nuestra voluntad humana se forma la naturaleza divina, es decir, se vuelve a producir ese Dios y hombre verdadero, dotado de una naturaleza humana y una naturaleza divina. Dice que como triunfadora forma su camino en la voluntad de la criatura y le recuerda que cuando conocemos cuál es su voluntad, es decir, el fin para el que fuimos creados, vivir en unidad con el Creador, como hizo el primer hombre, Adán. Ese es el fin para el que fuimos creados. Esa es la voluntad de Dios, que la criatura viva en unidad con el Creador, que no solo somos templos del Espíritu Santo, en el que la Sacrosanta Trinidad inhabita, mora, no, que Él está participando de la vida de la criatura, porque Él es la vida. Y aquí nos dice que cuando conocemos su voluntad y no lo hacemos, que es pecado contra el Espíritu Santo, que clama venganza delante de Dios. Y apuntada, y dice, conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas y no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere. Miren cómo termina. Dice el Señor, aunque cuando le costase la vida, tienes que estar dispuesto si quieres contentar a tu Jesús. Es decir, he citado literalmente lo que dice el Señor, no ha sido una interpretación de un servidor, como algunas veces hacemos, ¿verdad? Esto es una literalidad de las palabras del Señor en el libro de Cielo, en el número 31, en el apartado 11, octubre 16 de 1932, apartado segundo, último párrafo. 11.2 es 11.2. 31, libro 31, apartado 11, párrafo segundo.
Aquí explica cómo hacer el milagro o los milagros. El Señor, lo que nos dice aquí en Alma Niña, que el Señor ya es mucho más extenso en su explicación de cómo se produce el milagro, cuando nos disponemos a recibirlo y a estar unidos en él. Tú debes saber que cuando la criatura se dispone a hacer un acto en mi voluntad, ella arma su potencia y simplifica, forma el vacío y miren lo que dice, y forma naturaleza divina en la voluntad humana. Hay que ver lo que está diciéndonos. Que la naturaleza divina se forma en la voluntad nuestra, humana, y unidas ambas llevan a cabo los milagros, los mismos que hacía Jesús cuando era Dios y hombre verdadero. Y nos recuerda al final de este párrafo, dice, por ello creé a las criaturas para formarme tantos caminos en las voluntades humanas para poder tener mi camino continuo. Para eso hemos sido creados, nos está diciendo claramente. Por ello creé a las criaturas para formarme tantos caminos en las voluntades humanas, para poder tener mi camino continuo y, por tanto, mi acto obrante en ellas. Y quien impide mi camino quisiera impedirme la continuación de mi creación, obstaculizar mis pasos, atarme las manos a fin de que no obre. Y aquí el Señor exclama y se queja, dice, ¡ay, el no hacer mi voluntad! Parece, dice el Señor, que sea cosa de nada. Y dice el Señor, sin embargo, es el más grande de los delitos. Yo les ruego que tomen nota de esta lectura, que la mastiquen, que la aprendan, porque el Señor está diciendo, haciendo una afirmación terrible. Es el más grande de los delitos, que clama venganza delante de la majestad divina para las pobres criaturas. Y dice, especialmente cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio, y no haciéndolo es como si quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo. Y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas. Es decir, en este mensaje de hoy de Alma Niña, el Señor describe dos actitudes, la de la pasividad, la de los que se van a condenar, y a los siguientes, los que nos está dando el don de conocer la divina voluntad. Estos días de Cuaresma, que nos está el Señor iluminando, que nos está mostrando realidades que para nosotros pasan inadvertidas. Esto es conocimiento. Y este conocimiento no se debe quedar en el plano teórico, porque un conocimiento que no se experimenta es un conocimiento intelectual, es un conocimiento muerto, porque no se da vida, no se hace vida el conocimiento. Y aquel Señor se está quejando. Y al igual que nos decía ayer en las horas de la pasión, que el fingimiento era de lo más doloroso que había sentido y que tenía más afecto por Pilato que por los fariseos, aquí nos dice hoy que aquellos a los que nos ha dado a conocer
lo que su voluntad quiere. Y nos lo acaba de decir ahora. Almas. Quiero almas. Que hagáis milagros. Os digo cómo vais a hacer milagros en unidad conmigo. Pregunta Leticia Solís. ¿Qué libro? El libro de cielo. De la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Lo pueden encontrar en Mundo Católico, en la página del doctor Tomasini, el tercer Fiat. Ahí están en PDF, sin coste ninguno, el libro de cielo. El libro de cielo nosotros no lo subimos, lo dejamos en Tercer Fiat. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el servicio que presta tercerfiat.com. Nosotros que tenemos el del libro de Alma Niña, de la gota de sangre, y los otros dos, por si los quieren bajar. Sí, ahorita lo que leímos antes fue el libro de Alma Niña, el de la gota de sangre, y lo que está leyendo Jesús es el libro de cielo. El Señor, Alma Niña, le va dando la introducción a este conocimiento, por eso vamos introduciendo el libro de cielo a esta lectura de Alma Niña, porque a través de Alma Niña el Señor va dando a conocer el don de la divina voluntad. Por eso vamos extrayendo fragmentos que van acorde con la lectura del día. Y hoy, precisamente, el Señor en Alma Niña nos recuerda esas dos actitudes de la criatura, la del alma muerta, al que le da igual todo, la tibieza, y a las almas vivas, a las que el Señor da luz para poder saber cuál es su voluntad. Y hoy nos dice abiertamente el Señor en Alma Niña que quiere vernos obrar milagros. Y nos dice cómo. Entonces lo hemos solapado con lo que el Señor nos dice en el libro de cielo. Y nos dice cuál es su voluntad. Su voluntad es que la criatura se abra a tomar la divinidad y que Él, por participación al alma que está abierta a recibirlo, le da la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, unida a la voluntad humana, llevan a cabo lo mismo que llevó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. Sanar enfermos, expulsar demonios, liberar almas de la condenación, en definitiva. Hoy quiere seguir haciéndolo con aquel alma que se dispone a permitir a Dios servirse de la humanidad de la criatura. Nos lo está dando a conocer y aquí nos avisa. Ay de aquellos que lo conozcan y lo frustren. Cuando se conoce que mi voluntad quiere que se haga una acción, que quiere un sacrificio y no haciéndolo, es como si quisiera rebatir la verdad. Y esto es pecado contra el Espíritu Santo. Y clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas, no reconocer el dominio divino que cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere. Y si quieren que rematemos ya el programa de hoy, para aquellos que estén conociendo el libro de cielo o no lo conozcan, vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 521. Hablo de memoria, un fragmento, que es el fundamental. Dice el 521 del Catecismo de la Iglesia Católica que debemos, como obligación, de repetir en nosotros los estados y misterios del Señor. Debemos de repetir en nosotros. Repetir.
los estados y misterios del Señor. ¿Cuáles fueron los estados del Señor? Cuando se encarnó. Y los misterios, lo que había dentro de él, la parte divina, de la que se servía para hacer los milagros. Sanar enfermos, expulsar demonios. Incluso dar vida a un muerto como Lázaro. Y liberar las almas de la condenación a través de la redención. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice el qué. Debemos de repetir los estados y misterios de Jesucristo. Y aquí en el libro del cielo nos dice cómo. 31:11. Cuando la criatura se dispone a hacer un acto en mi voluntad, cuando la criatura se dispone, es decir, se abre a que Dios obre en unidad con ella, hacer juntos las cosas con Dios, no pedirle que nos ayude a hacerlas, no, decirle a Dios que lo hagamos juntos, hablar en plural. Cuando hace un acto mi voluntad, ella arma su potencia y simplifica. Forma el vacío, y aquí lo más trascendental. Forma naturaleza divina en la voluntad humana. Es decir, cada vez que le permito a Dios que participe de cada acto, Él forma su naturaleza divina en mi voluntad humana y empiezan a producirse los milagros de liberar las almas de la condenación, porque ahí Jesús se funde con nosotros y nosotros con Él y sigue obrando del mismo modo que obró cuando estuvo entre nosotros. Lo pueden leer aquí. Pueden ustedes solapar el libro de cielo con el 521 del Catecismo y verán cómo el 521 nos dice el qué, lo que debemos hacer, y el libro 31, 11, nos dice cómo y las consecuencias de no hacerlo. Pecado contra el Espíritu Santo. Clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad y no hacerla es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas. Cada criatura está obligada a conocer y someterse a lo que mi querer quiere. Pues que este programa de Alma Niña de hoy nos sirva para clarificar de forma definitiva que el fin para el que fuimos creados es para vivir en unidad con Él. Y que cuando somos turbios, tibios, en desidia, indolentes, estamos faltando al respeto a Dios porque estamos faltando al fin para el que fuimos creados. Y eso es un alma muerta, como Él nos describe hoy. Eso es un alma muerta. Y esas almas muertas tenemos que rescatarlas. Y las tenemos que rescatar los que estamos obligados por el conocimiento que Dios nos está dando. Somos responsables de cada alma que se condena. Somos responsables de aquellos que se alejan de Dios. Porque a nosotros nos ha dado la luz y el conocimiento para poder salvarlos en unidad con Él. Por eso dice que no hacerlo
es pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, ya saben ustedes que el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se perdona. No tiene perdón. Por eso dice, clama venganza delante de Dios. Conocer mi voluntad, liberar las almas y no hacerlo es cerrar el cielo, romper las relaciones divinas, romper la relación con Dios. Hay que ver la responsabilidad que tenemos, que estamos escuchando programas de la luz que nos está dando el Señor y la responsabilidad que tenemos con ello. Sintámonos privilegiados por tener el conocimiento que Dios nos da, pero sintámonos responsables de que cada pérdida de un alma es por desidia o dejadez nuestra, por no dar a Dios rienda suelta en mi vida para que a través de mí se sirva y libere almas de la condenación. Y termino con un fragmento muy pequeñito que a todos ustedes les suena mucho, que es en Fátima, cuando los niños los lleva la Madre de Dios a dar un paseo por el infierno, a San Francisco Marto y a su hermanita Jacinta. y a Sor Lucia. Cuando vienen los niños despavoridos de lo que habían visto allá, almas quemándose, y les dice la Madre de Dios, ¿habéis visto cuántas almas se condenan porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas? Y los niños asintieron así, ni hablaron siquiera. Y les dice la Madre, ¿queréis consagraros a mí? ¿Queréis consagraros a mí para liberar esas almas de la condenación? Y los niños hicieron así con la cabeza. Bueno, pues somos corresponsables. Si la Madre de Dios les dijo a los niños, después de mostrarle almas que se estaban condenando, que se están condenando porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por esas almas. Ya lo vino a decir en el año 17. Ahora lo viene a recordar el Señor. Porque estos escritos los escribió el Señor a través de esta alma niña, los escribió a finales del año 19, antes de la pandemia. Muy reciente. Lo otro fue en el año 17, en el mes de mayo. Esto ha escrito el Señor recientemente, en el año 19. Vuelve a recordarnos lo mismo, que tenemos que rescatar las almas que se están condenando y que somos responsables del conocimiento que nos da. Pues que tengamos en mente que no solamente la Cuaresma nos tiene que servir para hacer un acto de contrición y de interiorización de los pecados que cometemos y confesarlos. No nos quedemos en esto. Tenemos que ser almas cooperadoras con Dios para que a través nuestro libere las almas de la condenación. Ahí es donde tenemos que llegar. Y aquí nos lo dice el Señor hoy en Alma Niña con claridad rotunda. Quiere que les llevemos almas. Por eso estamos haciendo aquí en Mundo Católico, desde ayer, las 24 de la Pasión, en la que el Señor nos está mostrando, nos está enseñando cómo liberar las almas de la condenación. Ahí nos está, es una verdadera escuela de reparación. Las 24 de la Pasión nos está enseñando cómo hemos de hacer con Él para que Él pueda liberar las almas de la condenación. Les invitamos a que ustedes, desde sus casas donde estén, con el libro de las 24 de la Pasión, tomen conciencia de que es la escuela de Jesucristo sobre cómo hemos de hacer para liberar las almas de la condenación. Solamente para terminar, me gustaría como distinguir un poco la tibieza de la aridez espiritual. En la tibieza, la persona permanece cada vez más como desinteresada y sin el esfuerzo que presupone la vida espiritual.
que la lleva a la sedia, es decir, a esa falta de interés que la va incluso haciendo incurrir en pecados veniales deliberados que la pueden llevar al pecado mortal, y que ya no le importa, piensa que porque no mata y no roba, pues está salvada, ¿no? O sea que no le interesa más que su bien material o espiritual incluso, pero sin la preocupación que siempre o antes tenía cuando tenía el amor primero. Y en cambio, la aridez es un estado que el Señor permite a un alma cuando va en crecimiento. Y entonces el Señor le quita los gustos, los consuelos, a aquellos pequeños gozos que tenía cuando oraba, cuando se acercaba al Santísimo, cuando hacía alguna oración especial, cuando hacía el ayuno, cuando todo, se los retira y no siente nada. Sin embargo, ahí no hay tibieza, ahí lo que hay es crecimiento. El Señor se lo da al alma para que crezca. Y en la tibieza hay indiferencia. El Señor dice que le duele muchísimo la indiferencia, ¿verdad? Que el Señor hace todo y siguen indiferentes las almas, y por lo mismo son indiferentes y viven sumergidas en el mundo. Y lo que quiere el Señor es que nosotros participemos de la salvación de las almas, y la razón por la cual, conociendo su voluntad y no haciéndola, te condenas es porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado, los pecados contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Se llama contumacia en el error. Yo sé que debo hacer la voluntad de Dios, no la hago, no me interesa, y con pleno conocimiento, pleno consentimiento y plena advertencia, no quiero hacer la voluntad de Dios, aunque la conozco. Fíjense que conozco la divina voluntad, conozco la voluntad de Dios, no ser infiel, no ser adúltero, no fornicar, no robar, no dar falso testimonio, los 10 mandamientos, con eso tenemos. Esa es la voluntad de Dios, los cumplamos. Los conozco y aún así los infringo. Voy en contra de los mandamientos, en contra de su voluntad en las virtudes, en contra de su voluntad en los sacramentos, en contra de su voluntad en el estado que Dios me dio de casado, soltero, consagrado. Yo creo que la vida espiritual es difícil, es muy difícil y requiere de una entrega muy grande, hermanos. Pero peor sería no sumergirnos en ella. Sería un pecado contra el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos pide que dejemos esa tibieza, que nos bañemos con su sangre preciosa y que reiniciemos el trabajo que estamos haciendo. Por eso estamos haciendo las horas de la pasión. Ya podrían ustedes buscar las horas de la pasión. Hemos hecho 3 o 4 formas de la pasión. La hemos hecho con sacerdotes, la hemos hecho con Jesús, nada más las cosas más importantes y profundas. La hemos hecho con esta servidora de pura voz. La he hecho con reflexiones, incluyendo las lecturas. Y esta vez que lo que estamos haciendo es leerlas otra vez y hacer una pequeña meditación entre Jesús Ausocúa y esta servidora. ¿Y cuál es la razón? La salvación de las almas. Que el Señor quiere que todos leamos las horas de la pasión y que contagiemos a los demás que nos rodean de la necesidad de meditar en su pasión y vivirla profundamente para poder crecer espiritualmente y poder reparar como Él quiere ser reparado, básicamente. Pues bien, esto sería el día 28. Estaban preguntando qué libro de cielo, el cuaderno 31 en la lectura 11. Cuaderno 31, la lectura 11 nos leyó. 31:11. Octubre 16, 1932. Octubre 16, 1932. Y para las personas que quieran alma niña, ¿verdad? La de la gota de sangre o los otros 2 cuadernos están en www.mundocatólico.tv. Si quieren ustedes los libros de cielo, en www.tercerfiat.com. Ahí se meten. Son los que dicen, ¿dónde en Colombia? ¿Dónde en Perú? ¿Dónde? Métanse ahí, y ahí Marta Reynoso les va a hacer el favor de darles el dato, y dónde, con quién se pueden comunicar. Y por último, que si usted les da un parte a las personas que están aquí y que no han estado en las demás transmisiones, ¿cómo se encuentra el doctor? El doctor Tomasini está estable, ya está fuera del hospital, gracias a Dios. Evoluciona favorablemente, va con buen paso, lento pero seguro, está fuera de peligro. Ahora requiere un periodo de reposo, está en plena lucidez, nos han dicho la familia, está en plena lucidez, está empezando ya a caminar, está ya tomando sólidos habitualmente.
y ya ha recuperado prácticamente pues toda la conciencia, y a pesar de estado prácticamente muy grave, y según palabras del equipo médico, ha sido un milagro, porque entró muerto. Así que el Señor lo está haciendo pasar la Cuaresma con él. Algo le está diciendo el Señor que nos va a dar mucha Estoy luz segura. cuando podamos estar con él, espero que muy prontito. Algo le ha estado dando el Señor en todo este tiempo que lleva ya 20 y tantos días, y cuando quiera venir, el doctor vendrá muy renovado, y estamos deseosos de que nos dé tanta luz como él ha recibido. Así que le esperamos con los brazos abiertos cuanto antes. La semana próxima tiene visita médica, nos han dicho. Así que esperemos que muy pronto llegue allá a México y muy pronto podamos disfrutar de su sabiduría y de su humanidad, esa gran humanidad, esa entrega de su tiempo a todos nosotros de forma totalmente desinteresada. Así que le damos gracias a Dios por haberlo mantenido entre nosotros, porque nos hace mucha falta. Sí, nos hace mucho falta. Jesús, aquí le preguntan que qué hace, que tiene un familiar que le habla de Dios y todo y permanece indiferente, no escucha nada, reniega incluso de Jesús, no quiere saber nada de Dios. ¿Qué puede hacer la persona? Pues mire, la principal ventaja que tiene el conocimiento de la divina voluntad es que el Señor nos dice que Él se ocupa de todo. La evangelización en la divina voluntad, un día haremos un programa, si Cecilia quiere, sobre la nueva evangelización, porque es muy importante. Sí, sí, sí. La evangelización de la divina voluntad no hay que ir persiguiendo a nadie a hablarle de Dios. No hay que ir como los testigos de Jehová por la calle con la Biblia explicándoles que va a venir Dios. No. El Señor dice que en cuanto la criatura, nosotros, le permitimos obrar en unidad, es decir, hacer juntos las cosas, dice el Señor, que esa unidad de la criatura con el Creador, en cada acto que hace unido a Él, va originando hilos de luz divina que se van instalando en el alma de la criatura como propiedad, que ese hilo de luz va haciendo un efecto de imán, atrayendo cada vez más hilos de luz, que se va creando en el alma un entramado de hilos de luz que va aumentando la presencia de Dios en la criatura, que ese aumento de Dios en la criatura va haciendo que la criatura sea un imán y vaya propagando al mundo entero, porque es la divinidad lo que está resplandeciendo en él, y va influyendo sin saberlo a las criaturas, a la conciencia, haciéndolas cambiar poco a poco. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que está ocurriendo, pero un día empieza a producirse esa sensación de vacío, que necesita algo, que empieza a hacerse preguntas, que pasa por una iglesia y se ve inclinado a entrar a pesar de que nunca ha querido entrar. Ese día tiene el deseo de entrar. Dice nuestro Señor Jesucristo que quien vive en su divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Porque estando el Creador en la criatura, expande, irradia la potencia divina en toda la humanidad y va ablandando la cerviz de las criaturas sin que ellas lo sepan. Por tanto, ¿qué actitud hemos de emplear? Abrámonos a Dios, dispongámonos a Dios, como nos decía aquí la lectura, para que la naturaleza divina
ocupe la voluntad humana, nuestra voluntad humana, se hagan una, y esto unido va a propiciar en el entorno la irradiación de la divinidad con la potencia creadora que va a ir dando luz a las conciencias más oscuras, y va a llegar un momento en el que esa criatura va a empezar a interesarse por Dios. No hagan otra cosa y conozcan, lean. Dice el Señor que cada conocimiento trae su propio don. Cada conocimiento trae su propio don. Así es. Que empecemos a leer más el libro de cielo y sobre todo a experimentar lo que Dios nos dice, no solo a quedarme con lo que dice, sino a practicarlo, experimentarlo. Tomemos el libro 1, que es el libro de cabecera. Ya hemos hecho aquí en Mundo Católico recientemente 6 programas, que lo pueden encontrar aquí en Mundo Católico, sobre el libro de cielo, el número 1, porque es la clave en el que nos habla del espíritu de mortificación, de empezar a aceptar lo que nos ocurre en nuestra vida, como nuestro, como venido de Él, y ahí nos va a empezar a cambiar la vida. En vez de rehusar el sufrimiento, en vez de sentir que somos desafortunados por lo que nos está ocurriendo, tenemos que tomarlo como algo que Dios está permitiendo porque es para purificar lo que mi alma necesita, aunque yo ahora no lo conozco. Pero hemos de tomarlo. Ese es el espíritu de mortificación. Por ahí empieza todo. Para poder albergar a Dios tenemos que vaciarnos. Y el vaciamiento empieza precisamente por esa renuncia a uno mismo. Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, o sea, toma lo que te ocurre y sígueme. Por tanto, tomen el libro del cielo, empiecen a leer, a conocer, y el Señor le dice a Luisa, vivir la vida voluntad es muy sencillo, solo tienes que desearlo, del resto me ocupo yo. Empiecen a experimentar lo que van leyendo y van a ver milagros en su vida con mucha frecuencia. Esa es la evangelización, en síntesis, en la divina voluntad. Que no se está enterando el prójimo de que está siendo influido por la presencia divina y le está induciendo, influyendo a purificar la conciencia para que el día del que llegue el momento, ese halo de luz le va a inferir que diga a Dios, sí, quiero contigo. Ese fiat de la Madre de Dios, hágase en mí según tu palabra. Pues eso es lo que nos pide el Señor, que conociendo este don de dones, lo pongamos en práctica y no lo viemos, porque de lo contrario estaremos pecando contra el Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Con esto nos despedimos. Nos veremos el día de mañana a las 10 para terminar la 4ª hora y si podemos iniciar algo de la 5ª, pues lo haremos.